queremos encontrar la medida de los ángulos faltantes. Mirando nuestro diagrama, queremos determinar la medida del ángulo X y la medida del ángulo Y. Observe que en nuestro diagrama tenemos tres triángulos. Tenemos un triángulo más pequeño aquí, otro triángulo más pequeño aquí, y luego también un triángulo grande aquí. Si nos centramos en el triángulo grande, podemos determinar la medida del ángulo X usando el hecho de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Así que nuevamente, enfocándonos en el triángulo grande, la suma de este ángulo y este ángulo debe ser de 180 grados. Entonces, escribiendo una ecuación, tendríamos x más 56. Además, para este tercer ángulo, tendríamos la suma de 50 y 32. Y la suma debe ser igual a 180. Entonces, para resolver x, tendríamos x más 56, más 50 más 32 es igual a 82, es igual a 180. Combinando términos similares, tenemos x más 56 más 82 es igual a 138, y finalmente, resolviendo para x. Restamos 138 en ambos lados, dándonos x es igual a 180 menos 138 es igual a 42. Entonces, si x es igual a 42, ahora sabemos que la medida de este ángulo es de 42 grados. Ahora, centrémonos en este triángulo más pequeño superior. Observe cómo tenemos dos de los tres ángulos interiores y, por lo tanto, ahora podemos determinar la medida del ángulo Y. De nuevo, enfocándonos en este triángulo superior más pequeño, o este triángulo verde, sabemos la suma de este ángulo y este ángulo debe medir 180 grados. Y por lo tanto, y más 32 más 42 debe ser igual a 180. Plus 32 plus 42 must equal 180. Entonces, para resolver y, tenemos y más, bueno, 32 más 42 es igual a 74. Y luego restando 74 en ambos lados y simplificando, tenemos y es igual a 180 menos 74 es igual a 106. Entonces, si y es igual a 106, sabemos que la medida de este ángulo es 106 grados. Y observe que la unidad de grados ya está en x e y. Así que para nuestra tarea, solo ingresamos x es igual a 42 e y es igual a 106. Espero que hayas encontrado esto útil.